Sí, bueno, vamos a ver cómo nos vamos apañando. ¿Mm? No, es que tiene que haber luz por el vídeo, ¿vale? Entonces, esta es la historia. Bueno, pues vamos a empezar entonces con la meditación de este Jueves Santo. La he titulado De la muerte a la vida. El fondo lo he cogido de una meditación que escuché a Cantalamessa de hace ya bastantes años, pero bueno, que me parece muy sugerente y bueno, a mí me ayudó y digo, bueno, pues he quitado, he puesto cosas, pero bueno, yo creo que el fondo es ese y nos puede ayudar, ¿vale? Cuando empezamos la Cuaresma, el miércoles de ceniza, empezamos un itinerario, ¿verdad? Empezamos, bueno, pues un proceso y recorremos un éxodo, ¿no? Recorremos también nuestro éxodo para culminar en estos días, en el día de la Pascua, ¿vale? Una peregrinación que va de la esclavitud, como pasó con el pueblo de Israel, de la esclavitud a la liberación, de la muerte a la resurrección, a la vida en Cristo, del pecado a la gracia. Es un camino de conversión, ¿eh? Y este camino se va desarrollando en diferentes etapas. Igual que la vida del cuerpo, pasa en la vida espiritual. Nada surge de la noche a la mañana. Algunas cosas sí, pero normalmente son cuestiones de procesos, de etapas. Bueno, pues el éxodo se hace también en etapas, en procesos. Y vamos a meditar este itinerario del que habla abundantemente y muy bonito San Pablo en la carta a los Romanos 5 y 6, para que sean textos que podéis hoy coger y podéis meditar. Y así también hacernos más conscientes de lo que vamos a vivir estos días del trigo. Bueno, pues de estas etapas, la primera etapa, reconocer el pecado. Esta peregrinación, este camino de conversión. Primero, reconocer el pecado. Romanos 5:8 dice, mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros, siendo nosotros pecadores. Pues no cerrar los ojos a esta realidad. No es fácil. Primero por nuestro orgullo, que nos impide ver bastante. Y segundo, porque ciertamente estamos en un mundo donde la realidad del pecado se ha perdido, el sentido de pecado, ¿verdad? Es más, se bromea, se hace gala sobre una vida de pecado. Curiosamente, ahora en el mundo de hoy se tiene miedo a muchísimas cosas, pero al pecado no, y a ofender a Dios tampoco, que además es en lo que va nuestra vida eterna. Luego también se da el otro extremo, como otra polaridad, ¿no? Los que ven pecado en todas partes, todo se vive con un excesivo escrúpulo, una rigidez desproporcionada, ¿no? Es que como somos tan así, nos polarizamos tanto, ¿verdad? Pues está o un extremo que no ve en nada o en todo. Para nosotros, para los que estamos aquí, para el día de hoy, en este momento, lo importante es dónde se esconde el pecado en nuestra vida hoy. Tengo capacidad para reconocer, oye, pues mira, que he fallado, que cometo errores, que meto la pata, que es que soy capaz de verlo, porque cuando no se ve, no se ve. Es curioso, a mí me sorprende mucho, yo le pido al Señor que me libre de eso, porque el pecado como se ve, muchos pecados se ven y tú ves a las personas, ¿no? Y que se han cegado en algo y intentas abrir los ojos a la persona y no ve. Y se lo repites, se lo explicas con ternura, con delicadeza, fíjate, tal, no sé qué, y no se ve, y no se ve, no se ve. Y yo, cuando me encuentro con esas situaciones, digo, Señor, que no me pase a mí esto, con otras cosas que me dicen o que no me di cuenta, ¿no? Porque cuando no se ve, no se ve, y es tremendo. Para esto nos pueden ayudar, bueno, nos ayuda mucho la palabra de Dios, ¿no? Para confrontarlo, para reconocer
pues esta realidad de pecado. Pero nos pueden ayudar mucho las bienaventuranzas de Mateo, por ejemplo, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Cómo está tu pobreza de espíritu? ¿Cómo está tu confianza en Dios? ¿Dejas todo en manos de Dios? ¿Cómo están tus apegos? ¿Cómo está esa pobreza de espíritu? Tus riquezas, tus valores, ¿dónde están apegados? Bienaventurados los mansos. El manso es el que, pues, que no es violento, ¿no? En el corazón, en los actos, en la palabra, en la mirada. ¿Cómo estás de mansedumbre, de docilidad al Espíritu, a Dios? ¿Cómo estás de hostilidad? ¿Cómo estamos de desprecio a los demás? También es como se manifiesta la mansedumbre o no mansedumbre. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué lloras? ¿Cuáles son tus lágrimas? Hemos tenido hace poco un curso sobre Santa Catalina de Siena. Santa Catalina hablaba de las lágrimas, muy bonito, muy bellamente, y las lágrimas indican el proceso espiritual, el crecimiento interior, la madurez interior del espíritu. Depende por lo que llores, así es el estado interno en el que estás, ¿no? Ella habla, no es el momento, ¿no?, de hablar de todo ello, pero habla de lágrimas de muerte, por ejemplo, esas son las que se derraman cuando se nos contradice en algo y cuando no salen las cosas como tienen que salir y como yo quiero, o como me frustro o me salen de la ira, y son lágrimas, pero es que luego hay lágrimas de compasión, hay lágrimas de amor a Dios, de amor a los hermanos, de salvación de las almas. ¿Cómo son? ¿Por qué lloras tú? ¿Cuáles son tus lágrimas? Bienaventurados los misericordiosos. ¿Cómo estamos de misericordia? Porque podemos ser muy piadosos y no saltarnos ni una misa, ni una oración, y pasar horas y horas de rodillas y tener el corazón duro como una piedra, duro como una piedra. Pues ¿cómo estamos de misericordia en el corazón? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Justicia en la palabra de Dios es santidad. Como la santidad es el centro del anhelo de tu vida. ¿Cómo estás? ¿O me conformo con la mediocridad? Bienaventurados los limpios de corazón. ¿Cómo está la pureza de tus pensamientos, de tus intenciones? ¿Por qué haces las cosas? ¿Con qué pureza las haces? ¿Cómo miras a los demás? Bienaventurados los que son perseguidos. No hace falta que sean muy grandes, porque aquí pues no vivimos persecuciones pues como hermanos nuestros en otras partes del mundo, ¿no? Pero sí las pequeñas persecuciones del día a día, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros ambientes. O, por ejemplo, también podemos confrontarnos y ver la parábola de las ovejas, las cabras a la derecha o a la izquierda, la del juicio, ¿no? Cuando dice Jesús, bienaventurados cuando esto lo hicisteis conmigo, visitar a los que están en la cárcel, vestir al desnudo, la compasión por los pobres, rezo por ellos. ¿Cómo está nuestra caridad, mi caridad? Bueno, pues ese es el reconocimiento del pecado, de cómo estamos. El segundo paso en este itinerario es arrepentirse del pecado. Dice Pablo en Romanos 6:1, ¿qué diremos pues? ¿Permaneceremos en el pecado? De ningún modo. La palabra que se utiliza en la palabra de Dios es para la conversión y para este arrepentimiento es la metanoia. Significa un cambio de mentalidad, de pensar, un cambio de juzgar las cosas, de ver, de perspectiva. Lo propio de la conversión es decir,
No, o sea, mis criterios no funcionan. Es que esta forma de proceder y esto, es que no va bien, esto no funciona, esto no está bien, no va bien. En realidad, fijaros que así es como nace el cristianismo, el cristiano, como nace la iglesia, ¿eh? Cuando Pedro en Pentecostés hace esa predicación en Jerusalén, ¿qué llama? ¿A qué llama? Arrepentíos y recibiréis el Espíritu Santo. Es una llamada al arrepentimiento. Y así es como empieza a generarse la iglesia, en ese cambio. Y llega el Espíritu Santo, convence y se derrama. O sea, es permitir que la luz entre donde está la oscuridad en nuestra vida. Y no es un cambio superficial, es un cambio profundo. O sea, consiste que dejo de lado mi forma de pensar y acepto la manera de pensar de Dios. No es mi juicio, sino es el juicio de Dios el que prevalece en mi vida. Sobre mí, sobre los demás, sobre el mundo. Es otra visión, otra visión. Esto es el arrepentimiento, la metanoia. Y para que Dios actúe necesita de nuestro arrepentimiento. Dejar nuestro ego para dejar a Dios ser Dios en nuestra vida. Renunciar a nuestra voluntad, nuestra forma de proceder, para que se haga su voluntad. Se trata de tener un corazón contrito y humillado, el que tanto habla la palabra de Dios, que Dios nunca lo desprecia. Fijaros que hay varios pasajes en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando la reconstrucción del templo, la reconstrucción de Jerusalén, la acción de Dios se hace en un corazón contrito, cuando el corazón se humilla, cuando el pueblo se ha humillado, y entonces actúa Dios. Entonces su presencia se manifiesta. Ciertamente también es una gracia, pero es el camino, es la llamada de Juan Bautista en un bautismo de conversión, es el que anunciaba él. Es la primera predicación de Jesús. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús en su vida pública cuando empieza a predicar? Convertíos, porque ha llegado el reino de Dios. Y son las palabras de Pedro, de la iglesia, las primeras palabras de la primera iglesia pública, ¿no? En Pentecostés: arrepentíos y recibiréis el Espíritu Santo. Este es el camino. Tercer paso, tercera etapa. Romper definitivamente con el pecado. Es una decisión. O sea, lo hemos visto, nos hemos arrepentido, esto no. Y ahora lo decido. Sigue diciendo San Pablo en Romanos 6:12, que el pecado no siga reinando en vuestro cuerpo mortal, sometiéndoos a sus deseos. O sea, que no reine ya más el pecado en nuestros cuerpos, en nuestra vida. Primera carta de Pedro, capítulo 4, es la misma idea. Así pues, dado que Cristo sufrió según la carne, también vosotros armaos de la misma mentalidad, porque el que sufrió según la carne ha acabado con el pecado para vivir el resto de su vida no según las pasiones humanas, sino según la voluntad de Dios. Otra traducción dice, o sea, quien ha padecido en la carne ha roto con el pecado para no vivir ya más en la concupiscencia, sino en la voluntad de Dios. O sea, basta con el pecado. El pecado se acabó en mi vida. Este pecado se acabó. Que puede ser una esclavitud, que puede ser una omisión, que puede ser una costumbre muy arraigada, mamada en casa, en la familia, que no tiene por qué ser gordo, que puede ser un hilillo, ¿no? Como esa historia que cuentan de un pajarillo, no hace falta que se le agarre muy fuerte, con una cadena muy fuerte, con un hilillo deja de volar, ¿no? Pues eso es. O puede ser incluso, aunque no sea, fijaros, aunque no sea un pecado propio cometido,
un pecado que otros han cometido sobre mí y que me está haciendo sufrir. Entonces se trata, sí, o sea, quiero romper ahora con esto, bien con lo que yo cometo o con el poder que tiene lo que otras personas han cometido hacia mí. Yo quiero romper, esto se acaba ya. Quiero romper, sin posponer, sin decir, bueno, hoy, mañana, ¿no? Bueno, esto ya le doy otra vuelta dentro de unos días. No, hoy, ya, hoy ya. Y ciertamente esto, pues con nuestras propias fuerzas no podemos, ¿no? Por lo que se trata de decir, mira, Señor, tú sabes que soy frágil, que yo sin ti no puedo, me apoyo en tu gracia, en tu misericordia, te entrego todo esto, porque yo no quiero más que esto reine en mi vida, ayúdame porque el que quiero que reine, Señor, eres tú. De esta manera, veis, o sea, nuestra voluntad se va rendiendo y se va abriendo a la acción de Dios, ¿eh? Y aunque volvamos a caer, pues seguimos haciendo lo mismo una y otra vez, ¿eh? Y llegará un momento que por la gracia de Dios nos veremos libres. No por nuestras fuerzas, sino por Él, ¿eh? Y si continúa ese pecado, esa esclavitud, ese desorden, y no se va, pues seguimos haciendo lo mismo y bueno, pues el Señor lo aprovechará para mayor humildad de nuestra alma, para un camino de santidad, porque Dios hace camino de santidad con el pecado, con nuestro pecado, con nuestras debilidades. Dios hace camino de santidad. Es una decisión, es una decisión. En la doctrina de Santa Catalina de Siena, hablaré de ella porque la tengo muy reciente, ¿no? Habla de la salvación de Dios nos ofrece a través de la imagen de un puente y un río. El río es el pecado del mundo, no que el mundo es bueno, porque Dios fue creación de Dios y dijo que era bueno, pero es digamos, como la estructura del pecado, el poder del pecado que ha ido generando en el mundo, el pensamiento del mundo, ¿no? Está simbolizado en el río. Y Dios está en la otra orilla y nosotros estamos aquí. Y por nuestras propias fuerzas no podemos atravesar, porque ese río es muy potente y muy fuerte. Los ríos a veces son peligrosos, ¿verdad? Entonces Dios en su infinita misericordia lo que hace es construir un puente, mandar un puente que es Jesucristo. Entonces ese puente está abierto para todos, pero para todos los que queramos acceder y pasar por él. Ella dice que hay que disponerse a subir unos primeros peldaños, hay 3 peldaños en ese puente, una imagen muy bonita del puente, y que hay que decidirse a subir esos peldaños y atravesar el puente. Y que es una decisión. Pues de esto se trata, ¿no? Querer coger ese puente, querer atravesarlo. Cuarto paso, en este itinerario, destruir el cuerpo del pecado. Ahora lo explico. Romanos 6:6 dice, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo para que fuera destruido el cuerpo de pecado y de este modo nosotros dejáramos de servir al pecado. O sea, Jesucristo destruyó en la cruz todo el cuerpo del pecado. ¿Y qué es el cuerpo del pecado? Pues suele referirse a 2 cosas. La primera, el pecado que hemos acumulado en nuestra vida. Las consecuencias del pecado que han ido endureciendo el corazón, nuestro corazón. Las heridas que deja el pecado, la costra, ¿no? La costra que va dejando, ¿no? Ese corazón de piedra del que habla Ezequiel.
Pues esto es, forma como un cuerpo, como una costra, como una dureza, ¿vale? Y otro significado de este cuerpo de pecado puede referirse a desterrar el pecado en todas las dimensiones de mi vida, en todos los niveles de mi vida. O sea, el pecado no es solamente un punto, digamos, sino un cuerpo, una masa, ¿no?, que afecta varias dimensiones de mi vida, 1, 2, 3, varias, a lo mejor otras no, pero en otras sí, ¿vale? Bueno, pues Jesús lo que viene a quitar es este cuerpo de pecado, o sea, todo el pecado. Cuando decimos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, quita el pecado, quita el meollo del pecado, quita todo el entramado que el pecado tiene. ¿Se entiende, verdad? Vale. Y esto, lógicamente, tampoco se hace en un día, ¿eh? Lo hace Jesús, pero lo hace a través de mucha oración, de nuestra parte, de mucho arrepentimiento, de muchas confesiones, confesarnos, de pedir mucho la gracia, la ayuda del cielo. Se hace a base de caer y levantarse otra vez. Y se hace sobre todo a base de una contrición sincera y verdadera de corazón. La contrición sincera. Quinto paso en este itinerario, la confianza. Quizás no es un paso, es como el envoltorio, ¿no?, el envoltorio que envuelve todo el proceso. Romanos 6:8. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es un acto de fe, es un acto de fe, es la certeza de que si acabamos arrodillados ante Él, ante Dios, reconociendo todo lo que haya que reconocer, poniendo toda nuestra esperanza y nuestra confianza en su amor y su misericordia, Él actuará. Él nos transformará y viviremos con Él y para Él. Es un acto de confianza. Para esto nos ayudan mucho los salmos. Hay muchos salmos de confianza, de contrición, de penitenciales, ¿no? Señor es mi luz y mi salvación. ¿A qué he de temer? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. La confianza total del orante, del Santa Teresa del Niño Jesús, la santa yo creo que por excelencia, la confianza, ¿no? Dice, la confianza y nada más que la confianza puede conducirnos al amor. Fijaros que estas son unas palabras que ha cogido el Papa Francisco para una exhortación reciente, hace un año y medio o así. El Papa Francisco nos ha regalado para hablarnos del amor y de la misericordia, del amor misericordioso de Dios. O sea, es como si la confianza fuera la expresión máxima del amor que nosotros podemos ofrecer a Dios, y a la vez ella abre a raudales la respuesta del amor de Dios. O sea, Dios no puede dejar de actuar a quien confía en Él. Nuestra confianza es la debilidad de Dios. La debilidad de Dios. Y sexto paso en este itinerario, la última parte. ¿En qué nos damos cuenta que hemos pasado de la muerte a la vida? Pregunto, ¿en qué nos damos cuenta? En la alegría el día de la resurrección, pues está muy bien, nos alegramos y nos ponemos contentos, pero ¿es en eso en donde nos hemos dado cuenta que hemos pasado de la muerte a la vida? No. ¿En que ya no peco? No. No. ¿Sabéis en qué? En que amamos. En que amo. Porque el que no ama, dice la palabra de Dios, permanece en la muerte. O sea, esto no se trata de una transformación egolátrica para decir, mira qué perfectas, mira qué bien voy quedando. Oye, mira qué estupendo, ¿eh? Porque a veces con estas cosas
de la lucha con el pecado, que hay que luchar, a veces, y de crecer en la virtud, que hay que crecer, está muy bien, a veces acabamos muy pagados de nosotros mismos. Fíjate qué bien. No se trata de eso, se trata de la transformación de nuestro corazón que da como fruto el amor a los hermanos. Por eso, hoy, Jueves Santo, es el Día del Amor Fraterno. Por esto. 1 Juan 3,14. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Hermanos, esta es la vida cristiana. O sea, estábamos muertos y ahora vivimos. Y ese cambio o transformación, que es gracias a la sangre, a la pasión, a la resurrección de Jesucristo, trae como fruto en nuestros corazones el amor. Y esa es la señal de que la Pascua, el paso del Señor sobre nuestra vida. Esa es la señal, el fruto. ¿Veis? Pues vemos pues cuál es el contenido. Esto es el contenido de la salvación y cómo es también la dinámica de esta salvación, de la acción de Dios. Hay siempre como un primer elemento que es esa liberación del pecado, como salió el pueblo de Israel, ese quitar algo, de pasar de un estado a otro, para segundo, recibir algo de Dios, la nueva vida en Cristo, la vida, el Espíritu Santo. Y siempre se dan estos dos elementos. Esta es la dinámica de la salvación, esta es la dinámica de la vida espiritual. El Antiguo Testamento habla del corazón de piedra que se quita para que Dios nos dé un corazón de carne, que nos es dado. En Pentecostés, Pedro dice, arrepentíos y recibiréis el Espíritu Santo. Queremos quitar el pecado y Dios nos da el Espíritu Santo. Una dinámica pues, de renuncia, de quitar y de don, de bendición de Dios que ocupa, que se vierte, que se derrama, transforma lo que antes era una cosa y ahora lo convierte en otra. Esta es la continua interacción de nuestra libertad y de la gracia de Dios actuando en nosotros, en esa libertad que le hemos permitido, que le hemos dejado. Pues bien, hemos llegado aquí, estamos, ¿verdad? Los que habéis venido de lejos, de otras provincias, cada uno de sus lugares, como estemos, a este Jueves Santo, recorriendo este itinerario cuaresmal, ¿verdad? Que ahora en esta meditación he intentado hacer más consciente, ¿no? Pero es el itinerario, el camino penitencial que llevamos en toda la cuaresma, el éxodo cuaresmal. Y mañana, bueno, a partir ya de esta tarde, en la celebración de esta tarde y de mañana, todo esto que traemos en el corazón, en esta cuaresma, será bañado en la sangre de Cristo. Tal y como el pueblo, ¿os acordáis?, roció las jambas de las puertas con la sangre del Cordero, pues así nuestra vida será señalada, sellada, derramada, bañada en la sangre del Cordero. Este año, una vez más, en la sangre bendita de Cristo, sangre redentora, sangre liberadora, sangre salvadora, que nos traerá el domingo, la noche de la vigilia pascual, el júbilo pascual, la alabanza y la bendición y el aleluya, que es expresión de la liberación. La aleluya es expresión de la liberación, porque hemos pasado de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Y esto es lo que vamos a vivir estos días. Y esto se hará realidad, porque el Trido Pascual, la Semana Santa, no es solamente hacer memoria de los acontecimientos salvíficos de la pasión de Cristo,
no solamente es un hacer memoria, es una actualización del misterio salvífico de Dios. O sea, no solamente es un recuerdo, sino que es actualización, realidad otra vez, sucede otra vez el misterio redentor y salvífico de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, es una oportunidad de que nuestro pecado, tu pecado, el mío, nuestra situación de ahora sea liberada, de que toda circunstancia sea transformada. Es la invitación nuevamente en estos días a dar un paso más hacia la luz, a que unamos nuestras cruces con la cruz del Señor y juntos resucitemos de verdad, de verdad. Por lo tanto, pues preparemos el corazón a las celebraciones de estos días. Esta tarde nos debe conmover, a mí me conmueve todos los años, que un año más Jesús mismo, en la celebración, en la persona del sacerdote, se arrodilla ante nosotros, nos vuelve a lavar las heridas, los pies, los pecados, para hacernos participar de ese banquete nupcial que es la Eucaristía, de ese banquete celestial en la mesa de la Eucaristía, con Él, con el Padre, para abrir una vez más los cielos en nuestro corazón. Una Semana Santa más. Pues que sea para su gloria, para bien de nuestra alma y de tantas personas que Dios nos tiene encomendadas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues